Bueno, muy buenas tardes. Bueno, vamos a continuar con el tema de prueba pericial. Es un tema bastante interesante, polémico, tiene muchas complejidades. Voy a tratar de explicarlo principalmente desde la experiencia de los Estados Unidos, el Common Law, y compararlo con Colombia, donde haya jurisprudencia que lo precise al respecto, haré alusión a ello, y donde sea mi postura, pues también les comentaré qué pienso sobre ese punto, si no hay una postura unánime. Lo primero que vamos a hacer es una precisión conceptual que es necesaria, más allá de las dificultades que pueda tener la epistemología, y es la distinción entre hechos, opiniones y valoraciones acerca de los hechos. Esta distinción en el derecho probatorio contemporáneo, principalmente en los Estados Unidos, se mantiene, la distinción entre hechos y opiniones. Y es una distinción tan importante que precisamente viabiliza una oposición u objeción durante el interrogatorio frente a los denominados testigos legos, testigos no expertos. La gran diferencia o distinción entre la forma y lo que puede declarar un testigo común, un testigo lego y un testigo experto, radica en que ese testigo experto, llamémoslo testigo técnico, llamemos perito, esa persona puede dar opiniones y puede dar valoraciones acerca de los hechos, cosa que no puede hacer el testigo lego, salvo que se siente una base especial donde pueda dar una consideración que tenga el carácter de una opinión. El fundamento para eso a nivel legal, desde el punto de vista del derecho positivo, es la siguiente. Las reglas federales de evidencia de los Estados Unidos, en la regla 602, 701 y 702, establece específicamente la necesidad del conocimiento personal y subraya específicamente que ese conocimiento personal que va a ser vertido durante la audiencia del juicio oral es sobre hechos que valorará específicamente, será el jurado, el juzgador, en Colombia lo va a valorar un juez profesional, no opiniones. A diferencia, el testigo experto, que como lo decía Ronald, es la única figura que tienen los norteamericanos y que cobija en su interior tanto el perito como el testigo técnico. Nosotros establecemos una distinción, por cierto, frente a un punto específico de la práctica de la prueba inoficiosa. Ahorita veremos por qué, porque en últimas lo que va a viabilizar es la posibilidad de dar opiniones. Pues se mantiene esa distinción entre declarar sobre hechos y declarar sobre algo que puede constituir una opinión. Por ejemplo, si yo digo que una persona se levantó, se sentó, estaba sudando, tenía palidez en el rostro, se paraba, se sentaba, se tocaba el cabello, eso es un hecho. Pero si yo llego y digo, estaba nervioso, estoy dando una calificación a esos hechos, y finalmente no voy a saber cuál fue el hecho que le sirvió de base si no lo comunica para calificarlo de nervioso. Si la persona no es un psicólogo, no es una persona experta en ese tema, ¿qué tan acertado puede ser que haya dicho que estaba nervioso? ¿Realmente los patrones comportamentales que ha manifestado corresponden con nerviosismo? ¿O me está dando una información a mí como juzgador que puede ser equivocada? Y lo que ese testigo manifiesta como nerviosismo puede ser euforia, alegría u otras características que no van a coincidir realmente con los hechos. Por eso es tan importante controlar el interrogatorio, la contraparte, de tal manera que el testigo lo único que suministre en juicio sean hechos. Inclusive, si el testigo dice estaba nervioso, es importante preguntarle por qué manifiesta que estaba nervioso, porque son esos hechos que sirven de base a aquellos que vamos a poder valorar. Esa distinción entre hechos y opiniones es muy importante, porque precisamente no se encuentra establecido exclusivamente en los Estados Unidos, sino también en Colombia. ¿Cuál es el fundamento legal en Colombia? Allí nosotros encontramos el artículo 402, y el 402 dice que el testigo únicamente podrá declarar sobre aspectos que en forma directa y personal hubiese tenido la ocasión de observar y percibir. Y a renglón seguido, en otro artículo sobre las reglas del interrogatorio, dice que toda pregunta versará sobre hechos específicos. Podríamos encontrar entonces que esa distinción doctrinal entre hechos y opiniones tiene una base en el derecho positivo. Ahora bien,
Frente a quienes pueden dar opiniones, pues sin lugar a duda aquel que se considere, como lo establecen las distintas reglas federales de evidencia y de evidencia de Puerto Rico también, quien sea un experto. En Colombia resulta que no tenemos una sola categoría jurisprudencialmente hablando, porque yo pienso que legalmente sí tenemos una sola, que es la persona que tiene un conocimiento especial sobre un tema. Si nosotros nos vamos a la regulación de la prueba pericial de manera específica, no vemos que se establezca una distinción, ni tampoco en las reglas de prueba que nosotros tenemos, entre testigo técnico y perito. Esa distinción es una distinción que la misma Corte Suprema de Justicia en la sentencia, en el auto que les envié, reconoce expresamente que no tiene asidero legal. Sin embargo, yéndose a una tradición aún del civil law, distingue entre perito y testigo técnico. Como lo explicaba el doctor Ronald, el perito es la persona que realiza un análisis ex post y que obviamente tiene un conocimiento especializado, un conocimiento experto, llamémoslo científico, artístico, de cualquier tipo, y que a partir de ese conocimiento evalúa ex post, luego de que los hechos jurídicamente relevantes ocurrieron, luego, o sea, posteriormente en el tiempo lo evalúa, y suministra una información y una valoración que permite dilucidar ese objeto de conocimiento. El testigo técnico, en cambio, copio la definición que trae específicamente la jurisprudencia de la Corte, es aquel sujeto que posee conocimientos especiales en torno a una ciencia o arte. Hasta ahí no hay distinción con el perito, ¿verdad? Hasta ese punto son idénticos, que lo hace particular al momento de relatar los hechos que interesan al proceso, con la teoría del caso, puesto que de otra forma, que es la persona experta de una determinada ciencia o arte, que lo hace especial y que al relatar los hechos, por haberlos presenciado, se vale de dichos conocimientos especiales. Esa parte, por haberlos presenciado, es lo que convierte en particular al testigo técnico. Es una persona que tiene un conocimiento especial, artístico, científico, técnico, especializado de algún tipo, y que tuvo la oportunidad de percibir la comisión de esos hechos jurídicamente relevantes. Vamos a pensar que en un atentado que se realice en Ventura Plaza con una bomba química, existía dentro de las víctimas, por ejemplo, un químico experto en ese tema y que puede dar un particular testimonio sobre eso, sería un testigo técnico. Pero también podemos tener, por ejemplo, en un secuestro en un banco, un psicólogo que sea experto en las manifestaciones, en el comportamiento y que a partir de ello nos vaya a dar luces frente al comportamiento que tuvo esa persona. Entonces esa distinción entre testigo técnico y perito es una distinción creada jurisprudencialmente. Como es creada por la Corte Suprema de Justicia mediante doctrina probable, nada impediría que un tribunal o un juzgado, por ejemplo, se apartara de la misma, teniendo en cuenta que no tiene asidero legal específico, no encontramos en la ley, como sí en ley 600 y lo encontramos en el Código Civil, esa distinción entre testigo técnico y perito. Si nosotros miramos cómo surgió el Código de Procedimiento Penal, vamos a ver que muchas de las normas que se encuentran a nivel pericial son reproducciones y en otro caso malas traducciones de las reglas federales de evidencia. En vez de nosotros traducir testigo experto, ¿cierto? Witness express, vamos a traducir prueba pericial, que en realidad pareciera ser una categoría diversa. Pero si nosotros vemos las otras expresiones que allí utilizan, el conocimiento personal, por ejemplo, lo de prueba Nobel, que ahorita lo vamos a ver, los 4 criterios que se establecen allí son los 4 criterios Dauber, con una traducción que tiene dificultades epistemológicas. ¿Cuál o para qué nos puede servir la distinción testigo técnico y testigo y perito? Más nos sirve establecer la distinción entre testigo no técnico y testigo técnico, porque al testigo técnico sí le puedo preguntar opiniones, sí le puedo preguntar valoraciones, precisamente porque tiene un conocimiento especial. Vamos a suponer que acá nosotros presenciáramos todo ese atentado de la bomba química, pero que hay un químico. A nosotros, que no sabemos de química, solo nos pueden preguntar hechos, pero a ese químico adicionalmente se le pueden hacer preguntas que incluyan valoraciones u opiniones de carácter científico o carácter técnico. Digamos que la importancia de saber quién es un testigo técnico y quién no lo es radica principalmente en la producción probatoria.
Pero ahora realmente, ¿cuál sería la distinción entre testigo técnico y perito? Quizás la distinción que podemos hacer a nivel práctico sería precisamente esa base de opinión pericial que debe estar precedida y que esa base de opinión pericial no se le exige al testigo técnico y en cambio sí se le exige al perito. Allí, en ese terreno, es donde podríamos encontrar una distinción práctica. Ahora bien, ¿estamos de acuerdo o no con esta distinción? Lo cierto es que implicaría realizar cierto tipo de precisiones conceptuales a nivel de la ley que la Corte Suprema de Justicia intentó superar, manteniendo esa distinción entre uno y otro. A nivel general, lo importante entre perito y testigo técnico es que, aparte de hechos, le puedo preguntar por opiniones. Al testigo que no sea ni técnico ni perito, no. ¿Qué riesgos tiene la prueba pericial? Miren, hay problemas muy grandes con la prueba pericial y los problemas son los siguientes. El primero es el riesgo de sustitución. Uno cuando escucha, como decía el doctor, por ejemplo, a un físico cuántico, ¿cierto? Que nos llevaran a un juicio, ¿uno qué puede hablar ahí? O sea, ¿uno qué puede valorar frente a un físico cuántico, frente a un químico, frente a un biólogo, donde a veces y en muchas ocasiones de lo que habla le entenderemos el 20%, el resto es tan complejo? Si algo tiene que ver con, si la base de la opinión pericial son ecuaciones matemáticas, si es cálculo diferencial, si son integrales y las hace en un papelógrafo, por ejemplo, que utilicemos como evidencia demostrativa, ¿qué tanta valoración podemos hacer frente a esa situación? ¿A qué tan adentro nos podemos hacer? ¿Y cómo vamos a restarle valor probatorio o atribuírselo? Entonces, uno de los grandes problemas es el riesgo de sustitución. El hecho de que sea un riesgo implica que el perito sustituya al juez y eso lo debemos evitar sin importar la complejidad que revista en el tema. Pareciera como que inevitablemente, y como se le denomina al juez perito de peritos, nos toca estudiar cuando son esas materias, al menos los elementos básicos. Necesariamente nuestra biblioteca parece que debe estar acompañada de uno que otro libro de física, de uno que otro libro de química, de psicología, porque realmente lo que sí no se puede hacer es dejar de valorar. Inclusive el dejar de valorar una prueba es una causal de casación si tiene incidencia. Entonces, no existe algo como, si la prueba es muy difícil de entender, no la valore. No, eso no existe, esa excepción no la hay. Entonces, nos toca valorar, es inevitable. Y valorar no es reproducir, valorar no es copiar lo que dice el informe y pegarlo en la sentencia. Eso no es valorar. Ahí lo que estamos es haciendo y materializando el riesgo de la sustitución. Se sustituye el perito por el juez. El perito se convierte en la boca de Dios y lo que dice es verdad sabida. Y el riesgo de error, evidentemente, es cuando no se controla la producción de la prueba pericial, pueda incurrir definitivamente en esos errores. Mauricio Duce explica que hay, pues haciendo referencia a la doctrina anglosajona y específicamente norteamericana, que hay dos grandes casos de riesgos de sustitución. El primero es cuando se lleva al perito para que determine la imputabilidad de un sujeto. No, al perito no se le puede preguntar sobre la imputabilidad de un sujeto. Es más, quien haya leído sobre psicología y sobre psiquiatría encontrará que la imputabilidad no es un término ni médico ni psicológico, es un término jurídico. En consecuencia, preguntarle a un perito por la imputabilidad del sujeto es un error. Y por supuesto, si el psicólogo o el psiquiatra nos dice si es imputable o inimputable, yo ya dudaría realmente de ese psiquiatra y ese psicólogo, porque está incluyendo dentro de su dicho palabras que no corresponden a los neologismos, que son los tecnicismos propios de su lenguaje específico. No, la imputabilidad o la inimputabilidad es un término jurídico donde se realiza un proceso de subsunción, únicamente lo hace el juez. Yo lo que le puedo preguntar al perito es sobre la enfermedad mental específica. Le puedo preguntar sobre el diagnóstico diferencial, a qué no se parece esta enfermedad y a qué sí se parece. Y con base en las respuestas que me dé, yo determinaré si los hechos, primero tengo que demostrar a partir de la valoración si los hechos y la información que me da está demostrado. Y si concluyo que está demostrado, si esos hechos en un proceso de subsunción lógica, ahí sí deductiva, encuadran o no en el concepto de imputabilidad, que son varios niveles de análisis que deben agotarse para finalmente concluir que la persona, por ejemplo, es imputable o inimputable. Y el segundo gran riesgo de sustitución ocurre cuando se llevan a expertos de psicología para que opinen sobre la credibilidad de un testigo.
que pareciera que es un tema bastante de moda. Ahorita en el caso Colmenares, no sé si vieron que llevaron a una persona que había estudiado en el Instituto Ekman. Paul Ekman, como explicaba Ronald, lo que hizo fue, hay un libro que se llama Cómo detectar mentiras, que entre otras cosas es un libro serio, no crean que es un libro estilo Goleman o Coelho, es un libro estructurado, es un libro donde estudió culturas y tribus y trató de determinar qué expresiones, específicamente microexpresiones faciales, salen y son naturales. Entonces, ¿qué ocurre? El asco, la expresión de asco por un segundo, así la queramos disimular, no la podemos evitar. Entonces, si a la persona le preguntamos, ¿siente asco? Dice que no. Una persona que sea muy aguda y que pueda observar va a notar que en su rostro se dibujó una expresión de asco y a partir de eso va a deducir que lo que dijo no coincide con la microexpresión facial. Entonces, a veces se está dando un concepto equivocado de lo que ese teórico estudió. Ahora, ¿qué tan fácil puede ser detectar las microexpresiones faciales? Pues es un tema supremamente complejo. Y finalmente, ¿qué tal que esa persona padezca de algún tipo de tic o tenga una estructura en su sistema nervioso periférico que le haga poner gestos que no correspondan con lo que realmente puede considerarse que es esa microexpresión facial? Es un tema muy complejo. Muchos jueces de los Estados Unidos prefieren no admitir todo lo atinente a credibilidad. Y en general pareciera que también en el sistema de common law, aunque resulta muy valioso para la investigación temas de credibilidad y otro tipo de situaciones, parece que no quieren llevar expertos en psicología para determinar la credibilidad de un testigo porque estaríamos sustituyendo a un juez. ¿Cómo un juez puede controvertir a una persona, por ejemplo, o decir que no, que está equivocado el psicólogo, a una persona experta en psicología que se ha dedicado a estudiar específicamente la mentira a través del comportamiento, a través de factores controlables sobre la manera como responde, etcétera? Entonces, los dos grandes casos de riesgo de sustitución ocurren en la imputabilidad y en ese tipo de dictámenes sobre credibilidad. Mauricio Duce considera desde la doctrina que esos tipos de peritajes obviamente deben ser inadmisibles. Los riesgos de error ocurren cuando se admiten peritajes poco confiables. Por peritajes poco confiables podríamos ingresar lo que hablaba también el profesor Ronald, que es la junk science, que vendría a ser la ciencia basura, la pseudociencia, y aquellos parámetros que no pueden ser considerados científicos desde ninguna perspectiva, pero que puede tener un factor tan grande de persuasión que cause un perjuicio muy grande para el juzgador. Y las testificaciones que sean inválidas desde el punto de vista científico, pero válidas jurídicamente. A veces, y eso ocurre, ahorita lo voy a mostrar en la valoración, cómo se debe controlar, digamos, en ese ejercicio de valoración, ese tema del perito, y es lo relativo a que puede que la persona utilice una ciencia validada, una verdadera ciencia consolidada, pero que la muestra que esté utilizando no sea suficiente para obtener resultados fiables. Y si nunca se le pregunta sobre eso, se puede dar un concepto o información equivocada al juzgador. Por eso es tan importante tanto la lealtad de la parte para preguntar eso, pero como sabemos que la lealtad a veces brilla por su ausencia, en el contrainterrogatorio debe la otra parte controlar esos márgenes de error para que la información completa sobre la muestra, sobre los instrumentos utilizados, sobre los principios técnicos científicos le llegue al juzgador y pueda hacer una adecuada y una mejor valoración. Inclusive dice el profesor Duce, citando también a Chiesa, que uno de los grandes problemas para que se puedan equivocar los juzgadores es la incapacidad de la defensa para afrontar un contrainterrogatorio. Resulta, o de la fiscalía, ¿cierto? Porque puede ocurrir que el dictamen pericial tenga muchas fallas, pero se presenta de manera muy elocuente, muy persuasiva, y la defensa simplemente cuando le preguntan que si va a interrogar dice que descansa, pues terminas descansando en paz, ¿no? Porque realmente después de eso, si un perito tan persuasivo explica eso y no da toda la información, pues se genera un inconveniente. Y no solamente que el informe contenga errores. Mira, hay un campo muy particular del conocimiento técnico que todos los días manejamos y nosotros no alcanzamos a comprender qué tan ciencia es. Mira, a nosotros nos llegan los informes todos los días de análisis de dactiloscopia y nosotros damos por sentado que lo que dice un informe de dactiloscopia eso es 100% seguro. Pero cuando uno se sienta con un perito a mirar cuál es el ejercicio que hace un dactiloscopista,
evaluación que ellos hacen hay un elemento subjetivo grandísimo, porque la base de esa ciencia implica que la persona visualiza formas y a partir de esa visualización de formas las coloca dentro de un catálogo. En ese paso de visualizarlo y pasarlo al catálogo, el elemento humano juega absolutamente todo. Lo digo porque he visto muchos casos en los que se da comprobación positiva y uno le pregunta a otro perito que haga el mismo análisis y que resulten conclusiones totalmente diferentes. Entonces, hay ciencias que su base atrás trae un elemento subjetivo del perito y eso implica que la contraparte la que tiene necesariamente que tratar de evaluar si eso que se hizo tiene el nivel de validez como para poder llegar a conclusiones ciertas dentro del juicio. De ahí que la parte del contrainterrogatorio es esencial dentro de este sistema como mecanismo para que esto tenga un nivel acertado de credibilidad, o si no. Es que hay muchos aspectos y principalmente tanto de la ciencia como de las técnicas. Una experiencia que recuerdo me pasó fue en un tema grafológico. El grafólogo presenta un dictamen y dice la letra de su cliente coincide con las cuestiones que están haciendo falsas. Yo dije, y leí el informe, sí, ahí dice, o sea, ¿yo qué puedo hacer? Entonces la cliente me dijo, no es mi letra, no es mi letra, no es mi letra. Pues si quiere vamos a buscar un perito experto en grafología, vamos a buscar de los mejores que hayan y le hace un dictamen. Me presentó una cuestión como de 1000 hojas, donde me explicaba todos los errores y cómo faltaban coincidencia en 20 puntos, que el informe estaba mal elaborado, hablaba de ritmo, velocidad, unas cosas que yo jamás en mi vida había escuchado. Me compré los libros que había de grafología para descifrar eso y dije, bueno, lo que es una primera aproximación. Y la valoración que yo como digamos, juez empírico hice en ese momento, donde dije, sí, realmente la letra coincide, pero mire, es ciencia lo que está diciendo ahí, el desconocer. Entonces, controlar y dudar y verificar lo que se está diciendo es algo muy importante, pero es un ejercicio difícil. Es que la multiplicidad de disciplinas eso lo hace, pero eso no nos excusa para no hacerlo. ¿Cuál es el gran mito? El gran mito sobre principalmente las pruebas que se denominan científicas es la sobrevaloración epistémica y la sobrevaloración semántica. ¿Qué es lo que se piensa equivocadamente como parte de la sobrevaloración epistémica? Que la prueba tiene una arquitectura inferencial diferente, que es deductiva, de la no científica, que sería inductiva. Eso lo pueden ustedes encontrar en un libro muy pequeñito, bellísimo, que se llama Cuestiones probatorias, de Marina Gascón Avellán, del Externado. Eso es un libro muy económico, vale 15.000 pesos, lo venden en Panamericana, se llama Cuestiones probatorias de Marina Gascón Avellán, donde hace un resumen maravilloso de pruebas y entre eso está este tema. Y explica, sobrevaloración epistémica, dice. No es cierto, dice, que la prueba científica y la no científica tienen marcos lógicos diferentes. Ambos son inductivos y en consecuencia se manejan en el terreno de la probabilidad y no de la certeza. Ya desterrando eso, entonces uno sabe que como se maneja en el marco de la probabilidad, existe riesgo a error. Y si hay riesgo de error, ¿qué me lleva a hacer? A valorar. Segunda, digamos, cuestión que se piensa equivocadamente, que la prueba no científica está basada, en última, en leyes probabilísticas de débil fundamento, mientras que la prueba científica está basada en leyes universales. No en leyes universales. Recuerden cuánto tiempo se estuvo manejando lo que fue la física newtoniana y luego fue reemplazada, obviamente, cuando van a velocidades cercanas a la luz por la teoría relativista. Y así sigue. Y si nosotros manejamos principios cuánticos, pues está el principio de incertidumbre. Imagínense un principio como ese que lo que nos está diciendo ya es que la incertidumbre. Si conozco la posición de la partícula, no puedo conocer su velocidad. Si conozco su velocidad, no puedo conocer su posición. ¿Y eso es ciencia? Una pregunta, ¿no? Bueno, ellos lo consideran, por supuesto que sí. Entonces, no se basa en leyes universales ni completamente absolutas y todo está dentro de ese marco del error, ¿no? Dentro de lo que puede existir ese error. Y aparte de ese error, está el error en la realización de la muestra y está el error en el proceso de también verbalización de las conclusiones. O sea, hay muchos factores que deben ser controlados. Otra cuestión que se tiene equivocada es que la prueba no científica es aplicada entre una metodología no científica, de modo que sus resultados son poco fiables, mientras que la prueba científica es aplicada entre una rigurosa metodología científica cuyos resultados son incuestionables. Ojo, si es metodología científica, pero ¿qué tan científico realmente es un examen que realiza un perito? O sea, ¿cuántos años duran realmente los científicos en un laboratorio examinando, contraexaminando para llegar a un resultado? ¿Y cuánto tiempo dura un perito examinando una muestra? Es que es diferente, ¿no? El perito no está haciendo ciencia.
El perito está utilizando quizás unos principios científicos para hacer unas valoraciones, pero ciencia no, nunca la haría, no podría hacerlo en tan poco tiempo. ¿Por qué la sobrevaloración es equivocada? Pues porque evidentemente las pruebas científicas no constituyen un tipo general de razonamiento de tipo deductivo, también es inductivo, y porque la calidad epistémica depende al menos de estos factores, de la validez científica del método utilizado, de la calidad técnica, eso es lo que se denomina el principio de corrección técnico-procedimental, y de la aplicación rigurosa de controles de calidad. ¿Cuántos controles de calidad tienen, por ejemplo, los peritos mismos? ¿Tiene otro perito que le controle lo que está haciendo? Hay procesos de grabación donde ellos mismos se pueden autocontrolar, inclusive lo que abogan, lo que se aboga o lo que se espera más bien desde las grandes escuelas de la epistemología es que los peritos tengan sus propios auditores, de tal manera que sean controladores epistémicos y puedan verificar que los exámenes que realizan realmente tienen la fiabilidad que dice que tienen. Sobrevaloración semántica. Esta me parece que es muy interesante. Semántico viene de significado, ¿sí? Lo semántico es lo que significa, significado. Entonces, se piensa equivocadamente que la prueba pericial dice algo que no dice. Si una persona, un perito, nos dice que encontró ADN, o más bien un investigador dice que encontró ADN en una escena del crimen, y el perito dice que ese ADN corresponde a, ¿nos está diciendo que A es culpable? No. Nos está diciendo que el ADN pertenece a A solamente. Considerar que el perito nos dijo que A es responsable es un error y se llama sobrevaloración semántica. Pensar que la prueba pericial dice lo que no está diciendo. Y eso es lo que se denomina una falacia o salto lógico frente a unas premisas y unas conclusiones donde no existe una conexión. De igual manera que la prueba científica identifica un vestigio con una fuente con exclusión de todas las demás. Es lo que se denomina el falso paradigma de la individualización. No puede ni podrá nunca jamás excluir las otras posibilidades. Y dependiendo de la racionalidad de las hipótesis alternativas es que podemos finalmente aceptar como más probable esta y verificar si se alcanza el estándar de más allá de toda duda razonable. Miremos entonces el juicio de admisibilidad de la prueba pericial en el derecho comparado en los Estados Unidos y Colombia. A nivel general, estos serían unos requisitos que jurisprudencialmente se han construido como criterios previos para admitir la práctica de una prueba. La pertinencia o relevancia, es decir, que aluda al tema de prueba o se refiere a aspectos coetáneos, como también puede ser la credibilidad del testigo o que haga más o menos probable. La utilidad, que se refiere al aporte específico y que obviamente algo se convierte en inútil, por ejemplo, cuando es repetitivo. La conducencia, que no exista prohibición jurídica derivada constitucional o jurisprudencialmente, como por ejemplo los antecedentes penales. La racionalidad, que implica la posibilidad de que sea practicado. Por ejemplo, que yo les dijera, su señoría, necesito para demostrar X hipótesis que el perito realice un viaje a la luna y traiga una muestra que hay allá. Eso sería, puede que sea pertinente, puede que sea útil, inclusive conducente a nivel jurídico, pero no sería racionalmente posible su práctica. La legalidad y la licitud, obviamente, más acogiendo, digamos, la distinción que en Colombia se tiene, pero que a nivel doctrinal nosotros sabemos que esa distinción se ha diluido y que se ha descubierto. Esos serían los requisitos genéricos para la admisión de cualquier prueba. La prueba pericial tiene criterios adicionales. Esa es la pregunta, ¿no?, que vamos a intentar responder y vamos a ver qué le ha agregado a los Estados Unidos y si Colombia se le admite o no esa posibilidad. Bueno, obviamente las consecuencias de no cumplir con dichas características son las siguientes. Lo que no se descubre genera rechazo, lo que sea ilícito o ilegal, exclusión. Si es ilícito, además proveniente de violaciones de derechos humanos, genera nulidad del proceso. Lo que es impertinente, inútil, inconducente, irracional, genera inadmisión. Son tres posibilidades: rechazo, exclusión o inadmisión. Oportunidades para alegarlas en Colombia, pues en la audiencia preparatoria y en los Estados Unidos, en la pre-trial motions, que serían unas audiencias especiales que normalmente son solicitadas por las partes, no están fijas. O sea, uno llega y dice, tengo una moción de exclusión de tal evidencia. O sea, no existe si la parte no la pide. Pasaríamos de la acusación, sea por gran jurado o no sea por gran jurado, y de una vez pasamos al juicio oral.
pero puede ocurrir que se presente. La única audiencia que se convirtió, ¿cómo se diría?, común en la práctica, que se dé inclusive sin petición de parte, o más bien la parte siempre la pide, es la admisibilidad de la prueba pericial a través de lo que se denomina la audiencia Dauber, que ahorita vamos a ver pues específicamente a qué alude eso. Esto que les voy a mostrar son los requisitos para que una prueba pericial sea admisible en los Estados Unidos. Y lo que quiero es analizar con ustedes si consideran que estos requisitos se dan necesariamente aquí en Colombia o si realmente esto es algo que solo aplica a los Estados Unidos. Voy a tomar unos apuntes en donde tengo los artículos del Código de Procedimiento Penal que nos pueden ayudar a dilucidar eso. Bueno, les decía que los 4 requisitos que se exigen en los Estados Unidos son estos: pertinencia o relevancia, necesidad del conocimiento experto, miren, esto ya es nuevo, idoneidad del experto y la confiabilidad de la información experta, que son los criterios Dauber. Se los voy a explicar conforme los Estados Unidos. Puede que usted utilizando el término de pertinencia, ellos usan el término de relevancia, no en el mismo sentido en el que nosotros lo usamos, pues o sea, estoy hablando de Estados Unidos, ¿listo? Estoy hablando específicamente en estos momentos de Colombia, pero quiero que lo comparemos con Colombia. En Estados Unidos, el criterio de relevancia o de pertinencia se divide en 2, relevancia lógica y relevancia legal. La relevancia lógica es idéntica a nuestra pertinencia del 375, es lo mismo. La relevancia legal sí es diferente. La relevancia legal alude al cálculo que el juez debe hacer costo-beneficio. ¿Qué tanto perjuicio le va a traer al juzgador? Obviamente, recuerden que allá en los Estados Unidos el juzgador es un gatekeeper, o sea, es un controlador, o sea, es una persona que evita que pase información que pueda contaminar al jurado. Como son personas legos, él debe controlar lo más la información. Entonces, acá tocaría examinar. ¿Qué es el análisis que se hace? El juzgador toma y realiza un proceso como una especie de proporcionalidad, donde va a examinar en un balance de intereses cuál es el aporte probatorio concreto de esa prueba versus el posible prejuicio que pueda generarse en el juzgador. El prejuicio puede provenir del dictamen en sí mismo o puede provenir, y esto es muy curioso porque allá lo tienen en cuenta, de la persona que va a dar el dictamen. Un ejemplo, si estuviese vivo, por ejemplo, Albert Einstein, y nos lo trajeran acá a hablar algo sobre física cuántica, según este test, en Estados Unidos no admitirían nunca el testimonio de Albert Einstein, porque sería tan fuerte lo que él diría sobre eso, o sea, sería tanto el prejuicio, que quién carajos va realmente a decir, a contradecir y a decir